¿Cómo están ustedes? Nosotros desde Comarca Sí, en una nueva edición de Pensándonos a nosotros mismos. Hoy le queremos ofrecer realizar un viaje imaginario a los confines de la patria. Este viaje lo vamos a hacer acompañados, vamos a ir de la mano de Juan Carlos Luján. Juan Carlos Luján es el presidente de la Fundación Marambio. Por lo tanto, este viaje imaginario va a ser a la Antártida. Doctor Luján, muchísimas gracias. Lo quiero presentar porque su currículum es muy amplio. Y bueno, la síntesis actual es que es presidente de la Fundación Marambio. Pero usted ha sido excombatiente de Malvinas, un expedicionario del llamado Desierto Blanco, historiador antártico, paracaidista deportivo, radioaficionado, esquiador militar, excombatiente de Malvinas. Es doctor honoris causa otorgado por el Consejo Iberoamericano en honor a la calidad educativa en Perú. Y es un activo difusor en términos históricos, culturales, de ese continente, el último continente, la Antártida. ¿Nos lleva un poco a la Antártida? ¿Cómo no? ¿Desde cuándo estamos por allá? Y bueno, los argentinos, el primer argentino fue el alférez Sobral, que salió en diciembre de 1901, integrando la expedición de Otto Nordenskjöld. Él, es un lugar que está cerquita de lo que es la base Marambio, 22 kilómetros. En esa época ni se imaginaban que iba a existir una base como la base Marambio, la isla Cerro Nevado. Allí construyeron una choza. Eran 5 personas, estuvieron todo el año 1902 y cuando el buque que los había llevado, el Antarctic, los iba a regresar al continente, quedó aprisionado por los hielos y la tripulación tuvo que bajar. Esa tripulación vivió en unas chozas hechas de piedras tapadas con hielo, una vida, pero la verdad que verdaderamente han sufrido muchísimo, unos en la isla Paulet, otro en la Bahía Esperanza, que es donde está actualmente la base Esperanza. O sea que se quedaron el año 1903 también allí, junto con esta gente, es decir, en distintos lugares. Y el 3 de noviembre de 1903, la corbeta Uruguay, con la corbeta Uruguay, al mando del capitán Irízar, por eso es que lleva la nave, claro. El rompehielos Irízar lleva el nombre de este oficial de la Armada. Los rescató y fue algo, pero Buenos Aires y el país ardía porque todo el mundo hablando de todo esto que estaba pasando, rescate, ¿no? Claro. Aparte de eso, que en todo el mundo se interesaron porque estaba el científico sueco Otto Nordenskjöld, que era algo muy significativo. O sea que el primer argentino fue Sobral. El alférez Sobral. José María Sobral. Claro. Después, y esto fue algo que se empezaron a interesar mucho por la Antártida, y en 1904 William Bruce, un escocés, dijo: yo tengo en la isla Laurie, del grupo de Islas Orcadas, una casillita, porque eran unas cosas pequeñas en esa época, no eran edificaciones, donde con elementos de mediciones geomagnéticas y otras cosas, y en esa época en el mundo estaba muy convulsionado con ese tipo de cosas. Entonces le ofreció la entrega de esos elementos, de ese lugar, al gobierno argentino. Le pidió 5.000 pesos, pero que eso no tenía que figurar. Y figuró como una donación, y así fue que con el mismo buque de este señor, que los argentinos se lo repararon a cambio de todo esto, le suministraron elementos para que él siga sus expediciones, trasladaron a la dotación, que era muy pequeña la dotación, inclusive en esa dotación había también escoceses. Estamos hablando de Orcadas, ¿no? 1904, Orcadas. Y el 22 de febrero, que es una fecha que pocos la conocen,
porque no está en el calendario escolar, porque es una fecha que está fuera de, es decir, en épocas de receso escolar. Claro. ¿No es Cuando cierto? los chicos están Cuando de los chicos vacaciones. están en la casa. Entonces, no Claro. es como el día del Escarapel, el día de San Martín, todas esas fechas importantes, el día del himno, el día de la Escarapela, que los docentes averiguan y aprenden a su vez, porque el docente constantemente está aprendiendo, porque hace investigaciones de toda esta fecha y enseña a los chicos. Así, nosotros acá, O sea, ni los docentes, el ni los 22 alumnos... de febrero es Claro. el Día de la Antártida. El 22 de febrero flameó por primera vez la bandera argentina en la isla Laurie del grupo de Islas Orcadas. Y ahora, en febrero, el 22 de febrero, se cumplen 110 años de presencia ininterrumpida de los argentinos en el continente antártico. Es un aval muy importante que hace a nuestros reclamos soberanos. Y algo también importante es que durante 40 años o más, en la década del 40, recién otros países se interesaron por el área. Es decir, ese fue el inicio de la historia. O sea que la Argentina es pionera en la presencia de bases. Sí. Fue la única. Y después, la base de Orcadas subsiste. Sí, es una base muy ¿Cuántas importante. bases? ¿Por qué esto vamos a hacer un poco? Apelamos Apelamos a su docencia. Le termino de comentar el tema de las otras bases, porque es buena la secuencia. En la de 49, más o menos no recuerdo bien la fecha, se inaugura la base Melchior, después Decepción, Teniente Cámara, que son bases actualmente, que lo que vamos a hablar después son bases transitorias. ¿Qué es una base transitoria? Bases que están o que son habilitadas en la campaña antártica de verano. Cuando están operando los buques en la zona. Bueno, esas bases eran, es decir, la Marina hizo muchísimo en los inicios de estos temas antárticos, porque las bases las instalaban en distintas islas. Pero en el año 1951, el coronel Pujato inauguró fue una expedición, que era esa expedición en Bahía Margarita, que es donde está debajo del Círculo Polar Antártico, donde está actualmente la base San Martín. Fue la primera expedición continental en la península antártica, no en las islas. Correcto. Bueno, y desde allí comenzaron a realizarse las distintos, después se inauguró la base Esperanza, y así de a poquito fueron apareciendo otras bases, y así se fueron uniendo, inclusive desde la base Belgrano, que es la más austral, se llegó al Polo Sur. Hubo en cuatro oportunidades la se base llegó al Polo Sur. más argentina, más cercana al Polo Sur, es la base Belgrano. Base Belgrano 2. Era Belgrano 1, pero esa Belgrano 1 era una base instalada debajo de la barrera de hielo. Esa barrera tenía 250 metros de espesor, ahí se hicieron excavaciones, se hicieron túneles y allí era el dormitorio, cocina, radio. Era una base que se veían solamente antenas. Bueno, esa barrera en un momento se desprendió y ya vaya a saber dónde está la base, pero antes, cuando veían lo que estaba pasando, se inauguró Belgrano 2, que Belgrano 2 está un poquito más al sur, en un nunatak. Un nunatak es una floración de tierra en la barrera de hielo. Ajá. Fundación Marambio. ¿Por qué se llama Marambio? Marambio. Bueno, Marambio se llama Marambio porque la isla donde nosotros construimos la primer pista de aterrizaje estaba en la isla Vicecomodoro Marambio. Ahora, ¿por qué se llama esa isla Vicecomodoro Marambio? Porque el vicecomodoro Gustavo Argentino Marambio fue el comandante del Grupo Aéreo de Tareas Antárticas que en el año 1951, al general Pujato con su gente que estaba en Bahía Margarita, que es lo que le conté anteriormente, que no recibía abastecimiento, lo auxilia por aire, es decir, le hace lanzamiento. Un avión bombardero, un Avro Lincoln, lo modificaron, le pusieron, porque no podían ir aviones militares, le pusieron matrícula civil, le sacaron las ametralladoras, las distintas torretas con ametralladoras, lo modificaron
Y lo que dejaron sí fue la parte donde se lanzan las bombas, y allí pusieron la carga más carga en el fuselaje. Con ese avión se voló desde Río Gallegos hasta la actual base San Martín, sobrevolaron el lugar, y en lugar de lanzar sus bombas, como era la misión de ese avión, vamos a decir, el objetivo que tienen de utilizar ese avión, se utilizó en La Paz y le lanzaron. Y como este señor fue el primer comandante, después, años después, siguió realizando distintos vuelos de reconocimiento en la zona con estos aviones. Aparte de eso, ya tenían la práctica y conocían, es decir, en cada vuelo se aprende. El vicecomodoro Marambio, pocos años después, volaba rumbo a Córdoba con un avión Dove, y de Córdoba otro avión lo hacía rumbo a Palomar, en sentido contrario, y en la localidad de Mugueta, provincia de Santa Fe, chocaron los dos aviones en el aire y muere el vicecomodoro Marambio. El vicecomodoro Marambio, aparte de haber comandado la primer misión de la Fuerza Aérea en la Antártica, porque hasta ese momento la Fuerza Aérea no había aparecido en la Antártida, porque no había... era un muy buen oficial, trabajó mucho él hacía las traducciones de todo lo que hacía la meteorología para la parte aérea, porque antes la meteorología, por ejemplo, la base Orcadas dependía del Ministerio de Agricultura de la Nación. ¿Qué tiene que ver la Antártida? Claro. Sin embargo, porque la meteorología se utilizaba solamente para la agricultura. Allí, perdón. No, está muy bien. Lo estamos aprovechando en su función docente. Sí. Juan Carlos, porque usted tiene una larga trayectoria de difusión de los temas antárticos. Lo voy a interrumpir. Vamos a hacer una pequeña pausa. Sí. Bueno, seguimos aprovechando la presencia de Juan Carlos Luján, presidente de la Fundación Marambio, vecino de Villa Adelina. La Fundación Marambio es una fundación que su objetivo es la difusión de todos los temas antárticos y promover el interés del conjunto de la sociedad en la Antártida. Luján, le queríamos preguntar la descripción de un evento, digamos, importantísimo, históricamente importante, y que a usted lo tuvo como protagonista, la acción de la Patrulla Soberanía. ¿Qué fue eso? Bueno, nosotros llegamos en el año 68, porque el año 67 habíamos tenido muchos problemas y la carga la habíamos dejado en la base Esperanza. Se trasladaban sobre mar congelado y barrera de hielo a la base Matienzo, que era nuestra base. En una parte de los que estábamos Esperanza tuvimos que volver. Y después, pero la base había quedado poco abastecida, porque no se podía hacer ese traslado por distintos inconvenientes, desde Marambio, desde Esperanza a Matienzo. Nosotros, cuando nos embarcamos para la base Matienzo, Matienzo estaba en emergencia, una emergencia severa. No tenía nada, no tenía combustible, no tenía comida, ya hacía mucho tiempo que no recibía abastecimiento. Entonces, para hacer el abastecimiento lo tuvimos que hacer. La Armada tuvo una operación muy importante, atracó el rompehielos San Martín a un témpano que iba navegando a la deriva, bajó la carga, y desde arriba de la carga y el combustible en unos tambores de 27.000, perdón, unos tambores, no son tambores, claro, pero son unos tanques de goma de 27.000 litros, y de allí se trasvasaba a tambores de 200, y con esos tambores se llevaba al lugar donde tendría que haber atracado el buque, que es la barrera de Larsen, que de allí está a 50 kilómetros más o menos la base Matienzo. No pudo llegar a ese lugar, por eso fue descargado allí.
Y en un trabajo así de hormiga con los helicópteros, se trasladaron 270 toneladas de carga. Usted fue en ese momento porque usted era integrante de la Fuerza Aérea. Integrante de la Fuerza Aérea, y en ese momento integraba la dotación 68-69 de la base Matienzo. Bueno, fueron evacuados esta gente que estaban bastante problemática era su situación. Nosotros esa carga que habían llevado los helicópteros durante casi un mes por sobre esta barrera del Larsen, la fuimos trasladando a la base Matienzo, que en este momento esa barrera ya no existe, porque se desintegró totalmente. Como le dije antes, un NUNATAC es una floración de tierra sobre barrera. Bueno, en este caso, la base Matienzo está sobre un NUNATAC, el NUNATAC Larsen. Rodeada por mar. Rodeada por barrera. En ese momento. Claro. Ahora se desintegró y una superficie, un triángulo de 70 kilómetros de lado, en este momento es mar abierto, cuanto antes uno podía trasladarse por ahí arriba, como lo hicimos varias veces. Abastecimos la base y en el mes de abril más o menos ya estaba funcionando. Mucho trabajo nos costó porque adentro de la base estaba lleno de hielo, había que poner en servicio la usina, todas las cañerías se habían reventado porque el agua reventó. Bueno, se hizo un trabajo muy, muy duro y en abril ya comenzó con el operativo Marambio. ¿Qué es lo que se hizo? Se sobrevoló la isla Vicecomodoro Marambio y se obtuvieron fotografías oblicuas y verticales. Con esas fotografías, la Jefatura 2 Inteligencia de la Fuerza Aérea, su departamento Fotointerpretación, hizo un relevamiento geomorfológico. ¿Qué es un relevamiento geomorfológico? Es la isla en distintas cotas. Distintas cotas significan distintas alturas. Es decir, unida las alturas, las elevaciones por una línea como las isotermas y las isobaras. En ese relevamiento geomorfológico se pudo ver que al noreste de la isla tiene 18 kilómetros por 8 más o menos, y una superficie de 4 kilómetros por 3 aproximadamente era una meseta semiplana. En la cima. Sí, claro. la isla tiene distintas alturas. Y allí en esa zona una meseta, como que se hubiesen cortado así. Esa meseta estaba entre 198 y 200 metros sobre el nivel del mar. Entonces, nos ordenan que tenemos que tomar posesión de la isla. Tomar posesión de la isla es ir al lugar, plantar la bandera argentina, armar un vivac, firmar un acta, pasarla por radio, que después de aquí llegaba a Cancillería. Bueno, empezamos a ver la forma de llegar. Como ya nosotros teníamos esa experiencia que habíamos estado sobre la barrera del Larsen y sobre el hielo durante casi un mes, inclusive con grieta, estábamos entrenados, vamos a decir. Bueno, vamos a llegar a Marambio por sobre mar congelado y por sobre esta barrera de hielo. Pero las grietas, el mar congelado, que había muchos escombros donde el vehículo, íbamos con vehículos como los con orugas. Orugas, los Snowcat, no se podía avanzar. Entonces se decidió llegar por el modo aéreo. Nosotros teníamos un pequeño avión Beaver de HC-2, matrícula Papá 03. Un avión chiquito. Es piloto, copiloto y un asiento atrás, nada más, como un coche. Con ese avión se sobrevoló la zona y se observó que debajo de la meseta, en una bahía, la bahía López de Bertodano, había una superficie de mar congelado. Entonces, bueno, anevisamos allí, íbamos caminando y subimos. Pero claro, de arriba se veía blanco, pero ¿cuánto era el espesor? Claro. 1 centímetro, 10 centímetros, el avión podía hundirse. Claro. Entonces se sobrevoló la zona y se tiraron bolsas con piedras, las que impactaban y no se rompía nada. Se tiraron unas lanzas, las lanzas rebotaban, unas lanzas con punta de acero, pegaban y no pasaba nada. Entonces el teniente Pose, Ortiz Rosa, con el suboficial principal Ramón Alberto Velázquez, dijeron, bueno, vamos a probar. Probaron despacito, cosa que si se hundía, daban motor y levantaban. Bueno, gracias a Dios, aterrizaron, Velázquez baja, empieza a pegar con un pico, ve que no, que es duro, bueno, bárbaro. Podemos llegar, podemos iniciar. Claro. Se da vuelta y ve que el patín de cola del avión
El patín de cola es la ruedita que tiene atrás, Claro. pero en este caso con un esquí. Con un esquí. No estaba inclinando. Estaba apoyado el toscano del avión sobre el hielo. Claro. Bueno, ahí se agarraron la cabeza y empezaron a pensar. Bueno, Velázquez es un mecánico con muchas ideas. ¿Qué hizo? Levantaron el avión con unos cajones que se llaman unos cajones de supervivencia y sacó elementos de alta precisión de adentro del avión, es decir, fierros y alambre. Sí. Una parte del fierro lo metió dentro de la parte móvil del amortiguador, el otro en la parte fija y lo ató con alambre. Y después, bueno, todos los componentes lo ató con alambre y de esa manera pudo... Atado con alambre. Atado con alambre pudo despegar. Pero qué paradójico, ¿no? Era el año 1969. Claro. El hombre estaba llegando a la Luna con un despliegue de ciencias y de técnica y los argentinos iniciamos algo que después fue la rotura del aislamiento del continente antártico, del casquete polar antártico, porque no había ninguna pista natural de tierra en el lugar. Porque el objetivo era hacer una pista para aterrizaje de aviones con ruedas. Con ruedas, o sea, que se puede operar normalmente como cualquier aeródromo del mundo. Claro. Y bueno, ellos llegaron con ese despliegue de ciencia de técnica y nosotros meta alambre. Con alambre. Bueno, a partir de ese momento se comenzó la tarea, el avión iba y venía, con esquíes. Claro. Tenía esquíes, no. Por eso es que anevizaba en el hielo. Se había instalado un campamento en la parte de abajo y el teniente Menzi, a cargo de una patrulla de avanzada, con el suboficial Chenone, sargento Soria, subieron a la meseta. Tardaron 2 horas y media más o menos porque fueron para llegar a los 200 metros sobre el nivel del mar. Allí se comenzaron a trasladar los elementos, se armó otro vivac y de a poco se fue trasladando. Y quedó constituida sobre la meseta la patrulla Soberanía. ¿Qué es lo que se encontró en el lugar? Que ese suelo semiplano estaba desprovista de nieve porque era liso, era plano, y el fuerte viento que sopla, que inclusive hubo vientos de 270 kilómetros por hora, arrastraba la nieve. El suelo es barro, barro congelado, con piedras y rocas de distintos tamaños que afloran de la superficie. Por ejemplo, un turrón de maníes, uno lo corta, queda seccionado, lo mira y se ven todos los maníes y unos que sobresalen. Bueno, es exactamente lo mismo. ¿Cuál era el trabajo nuestro? Esos que sobresalen, para que pueda rodar la rueda de un avión, había que cavar con picos, palas, barretas. No teníamos otro elemento. Todos dicen, ustedes construyeron la pista, creen que fuimos con máquinas viales, con topadora. Pico y pala. Pico y pala y barreta, y en un momento explosivos. Porque no se podía, desde abajo no se podía trasladar nada, porque lo que se trasladaba a hombro, en las mochilas o en las manos. Se sacaban las piedras grandes, en su lugar se ponían piedras chicas, y todo eso que sobraba se colocaba a los costados de la pista en un ancho de 25 metros. Bueno, íbamos avanzando, se sacaba grande, se ponía chica, pedregullo, y se alisaba con mucha responsabilidad porque tenía que rodar la rueda de un avión. Claro. Si uno en la ruta se lleva una piedra por delante, revienta la cubierta. Acá había que tener mucho cuidado, que tenía que ser algo completamente liso. Fuimos avanzando. Había lugares que había piedras un poquito grandes y se hacían colas hasta donde soplaban los vientos predominantes de hielo. Entonces, esa nos venía bien porque lo cortábamos en panes, lo llevábamos cerca de la casa y de la carpa, porque vivíamos en carpa. Claro. No teníamos ningún tipo de alojamiento que no sea la carpa. Entonces los poníamos ahí cerca y lo utilizábamos para hacer agua, porque en la Antártida el agua hay que hacerla. Claro. El agua se congela, al instante se congela. Usted sale con esto a la Antártida, al ratito ya es un vaso de hielo. Es un vaso de hielo. Entonces, ¿qué es lo que con esa agua, se derretía y se hacía agua para tomar, para higienizarse, que muchos no nos higienizábamos? ¿Cuántas personas integraban la En total, patrulla? 21 personas. O sea, 21 personas a pico y pala. ¿Cuántos metros de pista hicieron? Bueno, nosotros le comento primero cómo vivíamos.
Nosotros vivíamos en pequeñas carpas de 2 personas. A la noche, cuando entrábamos, nos sacábamos, prendíamos el calentador Primus. Ese calentador, con una pavita le íbamos poniendo nieve, hasta que quedaba lleno de agua, que al otro día era nieve, era hielo. Hielo nuevamente. Porque la temperatura interior de la carpa era igual que el exterior. Hemos tenido temperatura de 30 grados bajo cero. Es decir, era la temperatura que congela. Claro. ¿No? Entonces, cuando entrábamos, nos sacábamos la campera, las botas, y nos metíamos en una doble bolsa de dormir. Y cerrábamos y nos quedaba solamente esto. A la mañana, cuando nos levantábamos, sacaba una mano, prendíamos el alcohol que ya dejábamos en el calentador Primus, calentaba un poquito el ambiente y después dábamos bomba y ese hielo que estaba, que claro, la noche anterior era agua, lo teníamos para tomar unos mates antes de salir. Y toda esta parte de la barba lo que quedaba era afuera. hielo. Claro. Hielo, tenía yo así porque no podíamos hablar porque se había hecho todo Claro. hielo. Y de la nariz nos salían 2 estalactitas, más o menos de 2 centímetros. Que era motivo de broma porque nos mirábamos y nos reíamos. Y después decían, no, que nos estaban saliendo los cuernitos. Seres de las cavernas. Bueno, vamos a una pequeña interrupción y seguimos, Juan Carlos. Bueno. Muchas gracias. ¿Cómo estamos aprendiendo? Bueno, seguimos en este interesante relato con Juan Carlos Luján, integrante de la Patrulla Soberanía, que en el año 1969 en la isla Marambio construyen la primera pista que en la Antártida permitió el decolaje de aviones con trenes de aterrizaje convencionales, es decir, con ruedas. Algo que fue una gesta, como lo está relatando Juan Carlos Luján, realmente muy, pero muy interesante. Seguimos en el relato. Bueno, 20 y pico, a pico y pala, ¿cuántos metros? Fuimos, pues, eran 25 de ancho y fuimos avanzando. Cuando llegamos a los 300 metros, ese pequeño avión Beaver que había nevizado en la bahía, en el mar congelado, claro, le sacaron los esquíes y le pusieron un sistema de esquí y rueda. Desde la base Matienzo despegó con esquíes, como lo hacían siempre, claro, los aviones. Y en el aire, con un sistema hidráulico, se le dio bomba y se levantaron los esquíes y quedaron las ruedas para rodar. Claro. Y ese 25 de septiembre, a las 11 horas más o menos, aterrizó y fue la primera vez en la historia de la humanidad que un avión aterriza con ruedas en una pista natural de tierra en la Antártida. Jamás en la historia había ocurrido. Ese fue también el primer hecho histórico que, claro, ocurrió. Seguimos con la pista. El 9 de octubre recibimos el vuelo de un Hércules que sobrevoló porque necesitábamos elementos. Nos arrojó carretillas, que 3 carretillas, 2 se rompieron. Alta tecnología. Sí, y una de las carretillas nos sirvió porque esas piedras que estaban alrededor, había muchas piedras, la alejamos 50 metros, o sea que quedaba, es decir, quedaba la pista y después quedaba todo normal como era antes, los costados. Nos lanzaron explosivos, nos lanzaron picos. Picos, pedimos con prioridad picos, porque los picos que habíamos utilizado, que eran de 52 centímetros, la masa había quedado a 25 y ya no nos servía como picos. Claro. Entonces necesitábamos los picos, fue una cosa elemental. Y después también la correspondencia. Hacía 10 meses que no teníamos noticias de nuestros seres queridos. Yo tenía en esa época mi novia, mi mamá. Y bueno, fue para nosotros, nos dio fuerza porque por radio uno no puede decir muchas cosas. Sobre todo con mi novia, tenía unos problemas bárbaros porque ella me hablaba y me decía esas cosas que dicen las mujeres, te quiero, te extraño. Que esto, tenía que ser rápido. Sí, y yo le decía, mira, por favor, repetí que no es comercial, porque se dice no es comercial. Ajá. No es porque no sea, es el léxico cuando uno no escucha. Bueno, estoy bien, ¿no? Y cortaba y yo decía, esperando una semana para hablar con ella. ¿Cuántos metros terminó termino con esta pequeña historia, si no queda trunca. Cuando recibo las cartas, leo hoy, porque había 40 cartas más o menos, todas numeradas, y me dice, hoy estuve hablando por radio, vos me decís que no era comercial.
no entiendo que esa palabra, dice. Aparte de eso me decís que te repita. ¿Cómo te voy a repetir que te decía que te quería, que te extrañaba, que esto, que lo otro? Si yo te lo decía de nuevo, era una falluta. Y tienes razón. Bueno, esa es una anécdota de eso que pasó. Bueno, y aparte de eso, bueno, como le dije anteriormente, los explosivos, que nos vino muy bien porque nos rompían. Claro. Seguimos avanzando, y cuando la pista tenía 900 metros de longitud por 25 de ancho, hicimos un estacionamiento para aeronaves, hicimos las cabeceras de pista, colocamos en cada cabecera 2 tambores de combustible que le pusimos elementos combustible que lancen para humo. poder señalizar. Y el 29 de octubre de 1969 fue el día histórico que un avión Fokker F-27, matrícula TC-67, que es el mismo avión de la película Viven. Ajá. El mismo avión, exactamente, hasta el color es igual. Lo único que dice Fuerza Aérea Argentina y el que de la película era Fuerza Aérea Uruguaya. Despegó de la base aérea militar Río Gallego, cruzó el Drake, que es el estrecho que separa el continente antártico del continente americano, que son 1000 kilómetros, y después de volar 1350 kilómetros, aterrizó en la base, en esa precaria pista. Para nosotros fue algo maravilloso, fue algo, porque para nosotros era una utopía, era cosa Claro. de loco. Nosotros salimos por radio, decíamos que estamos haciendo una pista de tierra en la Antártida, y decía, che, ¿por qué no ponen una fábrica de helado? Porque Claro. era absurdo decir una pista de tierra en la Antártida. Y bueno, ahí fue una alegría tan grande ver que todo ese sacrificio tenía Perfecto. esta... Juan Carlos, esa gesta, actualmente, ¿cómo es la pista de Marambio? Bueno, la pista de Marambio, en la actualidad, se hizo una ceremonia ese día, se inauguró la pista 29 de octubre del 69, y la dotación que quedó, que es la primera dotación de la base, porque nosotros no éramos dotación, éramos patrulla, continuó con la tarea de alargue de la pista y la construcción de las primeras edificaciones. Cuando la pista tenía 1200 metros, que es lo que tiene ahora, por primera vez un avión Hércules C-130 aterrizó. Y el avión Hércules es un avión que a la Antártida, porque en la Antártida tiene que hacer un vuelo de asalto, se dice, un vuelo táctico, donde el avión prácticamente no aterriza, lo tira y lo frena, ¿no? Lo frena con las hélices y con los frenos. Traslada más o menos 10.000 kilos de carga, de todo tipo, y bueno, y a partir de entonces cambió la historia antártica. Claro. Ahora, a la Antártida, a partir de ese momento, se comenzaron a hacer los vuelos en sentido transpolar. Australia, Nueva Zelanda y Oceanía son vecinos nuestros vía Antártida. Claro. Antes, para llegar allí había que volar al norte, cruzar el Pacífico, bajar, y se tardaba 3 días y medio. En un vuelo directo se llega a Australia. Es muy importante para nosotros geopolíticamente porque nuestros aeródromos, allí abajo en ese país que se llama Argentina, terminaba el mundo. Ahora nuestros aeródromos eran aeródromos terminales. Ahora esos aeródromos son de tránsito. Claro. Geopolíticamente tiene gran importancia. Después, algo también de suma importancia fue que en el año 78, debido a que tenemos esa conexión con la Antártida, con el avión, viven familias. Viven familias en la base Esperanza. Hay una escuela, claro. Está la escuela número 38, dependiente de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida, Isla del Atlántico Sur. Era la escuela 38, se llamaba Presidente Julio Argentino Roca, y hace poco le cambiaron el nombre por Presidente Raúl Alfonsín. Respecto a la importancia de llegar con el avión a la Antártida y por qué tenemos esa facilidad, desde Buenos Aires usted llega en 6 horas 45 a Marambio. Yo la primera vez que viajé en el año 67 a la Antártida tardé 14 días. Y desde Río Gallegos se llega en 3 horas y media. Ya no es un territorio aislado. Claro. Antes de nosotros nos dejaban en el lugar y al año no pasaban a buscar. De ninguna manera podíamos volver porque no teníamos cómo. Nos operaban de apéndice, nos daban duplicado de prótesis y duplicado de anteojos. Ahora, yo fui tripulante de los aviones Hércules C-130 y en una emergencia tuvimos que salir inmediatamente y en 6 horas 45 llevamos y evacuamos un herido que si no hubiésemos llegado, ese es
ese integrante Claro. fallecía. Así que es muy importante esa pista y aparte el crecimiento. Es claro. una de las bases más importantes. Tiene un hermoso hangar, una torre de control, la casa habitación, el pabellón científico. Es decir, es una base que es la puerta de entrada permanente de la Antártida. Y eso fue el objetivo que tuvo la Fuerza Aérea cuando encaró realizar este tipo de misiones. Acá a mis espaldas tengo un mapa, Juan Carlos, que usted nos ha aportado, que nuestros vecinos lo verán en cámara. Cuéntenos de este mapa. Bueno, nosotros hace muchos años que estamos con este tema del mapa bicontinental, porque veíamos que el mapa de la República Argentina estaba la parte continental y la Antártida chiquitita a la derecha. Y no podemos. Nosotros si tenemos nuestros hijos nos vamos a poner todos fotos grandes y de unos chiquititos. Es un pedazo más de nuestra patria. Entonces decíamos que tenía que ir en su escala real. Bueno, lo propusimos y gracias a Dios, hace 2 años más o menos, por este proyecto que presentó la Fundación Marambio, se promulgó una ley donde obliga a la utilización de este mapa. Este mapa tiene el sector antártico, como dije anteriormente, en su escala real, y es algo significativo. El que mira el mapa es como que le parece mentira que nuestro país sea así. Si nosotros tiramos una línea imaginaria desde la Quiaca hasta el Polo Sur, que es ese vértice donde termina el sector antártico argentino, esa línea, la mitad del recorrido es Ushuaia, la ciudad más austral del mundo. Qué importante esta escala que la tengamos en es claro, la dimensión de la patria. Muy importante. Ahora, de a poquito están las autoridades educativas lo están entregando estos mapas a las distintas escuelas, pero son muchas. Ahí en la ley dice que hay una partida para que, aparentemente sí, lo van entregando de a poco. Sé que se están entregando porque había gente que nos pedía cómo podía ser, que aquel que lo quiera adquirir en el Instituto Geográfico Nacional lo puede adquirir este mapa. Hay uno chiquito y otro más grande. Pero hay algo que me duele mucho, porque en las publicidades, claro que es medio incómodo un mapa, sí, pero Chile tiene también, es una liñita vertical. Hacen publicidades y se olvidan de la Antártida y algunos mapas de las Islas Malvinas. Correcto. Yo estoy observando publicidades la vez pasada salió de unas puertas, no sé qué, de Argentina, después también de un servicio de una obra social, algo así, donde no salía la Antártida ni salían las Malvinas. Y no pueden hacer eso, por más que sea una publicidad, que no sea obligatorio el uso, no pueden mostrar algo que sea distinto a lo que le enseñaron a los chicos, porque los chicos le están dando un doble mensaje, si le dicen, esta es la República Argentina, y al punto tal que el documento nacional de identidad, la Antártida, está al costado chiquitita. Claro, sigue estando como la aprendíamos nosotros. Como la aprendíamos nosotros cuando, al costado. Claro, cuando nuestro mapa bicontinental, bueno, es el que van a ver en pantalla. Juan Carlos, muchísimas gracias por estar con nosotros. Evidentemente, sus antecedentes de divulgador quedan demostrados en este programa. Bueno, gracias. Es un divulgador apasionado porque ha sido protagonista. Vamos a propiciar que se conozca aún más la Fundación Marambio. Por nuestra página. Una página. Sí, la que página nosotros la vamos a www.marambio.acu. La A de Argentina y la Q de queso. No es conocida por eso. Claro. www.marambio.acu. Nosotros, aquellos que nos mandan un email con su nombre y apellido y localidad, donde viven nada más que eso, lo suscribimos y ya desde hace años estamos enviando periódicamente, prácticamente todos los meses, información sobre la historia de la Antártida, la actualidad y el futuro. Bien. Es muy importante porque lo utilizan muchísimos establecimientos educacionales
que no encuentran esa información en ningún libro. Claro. Es un orgullo para nosotros que en todo el país, inclusive llegan a nosotros donde le mandamos distintos Lo vamos materiales. a difundir plenamente. Así que es importante. Muchísimas gracias, Juan Perdón, Carlos. yo quería despedirme diciéndole que les agradezco mucho porque esto ayuda a los objetivos de la Fundación de difundir todos los temas que hacen a la Antártida, porque se conoce poco. Dicen que no se defiende lo que no se ama y no se ama lo que no se conoce. A la Antártida hay que conocerla y hay que amarla porque es un pedazo más de nuestra patria. Muchísimas gracias por su palabra, Juan Carlos. Gracias.